Yo le dije, busca algo ahí en el refrigerador y cómetelo. Yo vengo muerta, yo vengo muy cansada. Me subí a la habitación, me tiré en la cama con todo y zapato, dice. Yo estaba cansadísima, me tiré así boca abajo. Cuando de repente, dice, yo vi que yo sentí que la puerta del cuarto se abrió. Yo dije, mi esposo viene, pero no. Yo escuché unos pasos que lentamente se iban acercando a la cama. Cuando llegaron hasta el borde de la cama, me habló con una autoridad. Y entonces yo empecé a sentir que no era mi esposo. Y me dijo, Ana, levántate. Cuando me dijo, Ana, levántate, yo me levanté. Y me dijo, ven conmigo, porque hoy te voy a mostrar dónde pasarás la eternidad. Dónde irás si la muerte te sorprende ahora mismo. Y me empezó, me agarró de la mano, dice, y empezamos a bajar. Mi sorpresa fue, yo pensé que íbamos a subir hacia el cielo, íbamos a ascender, pero ¿cuál fue mi sorpresa, hermano? Que no empezamos a ascender, sino empezamos a descender. Empezamos a descender y a descender y a descender y a descender, dice. Había una oscuridad enorme, aquella oscuridad enorme. En aquella oscuridad enorme, dice, se corrían aquellas cortinas de oscuridad, nada más con la luz del resplandor del rostro del maestro. Y me llevaba agarrada de la mano. Yo no me podía soltar. Empecé a forcejear porque yo sabía que íbamos al infierno. Y le empecé a decir, Señor, yo no puedo ir a ese lugar. Él guardaba silencio, no me decía nada, absolutamente nada, sino que me agarraba de la mano fuertemente. Y seguimos bajando, y seguimos bajando, y seguimos bajando hasta llegar al corazón de la tierra. Cuando llegamos al corazón de la tierra, dice, hermano, había un portón enorme, y como que aquel lugar estaba sellado. Cuando llegamos a aquel lugar y el portón estaba totalmente cerrado hasta arriba, de repente, dice, el portón se empezó a abrir. Cuando el portón se empezó a abrir, en el momento que se empezó a abrir y en el pequeño cráter que se venía abriendo ya, yo empecé a escuchar el grito y los alaridos de miles y miles de almas que había en un pozo, y de aquel pozo salía un peste horrible. Me le empecé a colgar de la mano al Señor y le dije, no, Señor, yo a ese lugar no puedo ir. Él seguía guardando silencio, no me decía absolutamente nada. De repente completamente se abrió la puerta. Cuando la puerta se abrió, me quedó viendo y me dijo, ¿conoces este lugar? Pero yo ya no soportaba el juego. Me tuve que acercar cerca del cuerpo del maestro, porque del cuerpo de él salía una brisa aliciente que daba frescura, pero tantito me apartaba yo de él, salía un calor que no se soportaba, un calor que no se aguantaba, y un peste horrible que jamás yo he olido de esa manera. Y los gritos y los alaridos de miles y millones de almas que en coro se escuchaba decir, ay, 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 ay. Y así siguió y siguió aquel lamento. De repente el Señor me quedó viendo, dice, y me dijo, ¿conoces ese lugar? Y yo le dije, Señor, yo nunca he venido a este lugar, pero por la palabra entiendo que es el infierno. Y el Señor me dijo, ciertamente, es el infierno. Para aquí vienen todos los que cometen pecado. Para aquí vienen todos los que cometen maldad. Para aquí vienen todos los mentirosos. Para aquí vienen todos los que cometen pecado. A este lugar vienen. A este lugar llegan todos aquellos que no se arrepienten y no me reciben como Salvador. Y yo me quedé en silencio y le empecé a decir, Señor, yo no puedo ir a este lugar. Y el Señor me dijo, mira, este lugar te pertenece, este lugar es tuyo. Y cuando me dijo, este lugar es tuyo, yo le empecé a decir, no, Señor, estás equivocado, yo soy tu sierva. Acuérdate que llevo 38 años, hace poco celebré 38 años de servirte, 38 años de alabarte, 38 años de predicar tu palabra, 38 años de llevar el mensaje de tu palabra en distintas partes. Tú lo sabes cómo te he servido. Cuando yo le decía al Señor, tú lo sabes cómo te he servido, movía la cabeza diciéndome que sí. Pero cuando yo le decía que era su sierva, movía la cabeza diciéndome que no. Y yo le dije, Señor, ¿por qué dices que no soy tu sierva? Y el Señor me dijo, ahora te voy a explicar. ¿Cómo dices tú que eres mi sierva? ¿Cómo dices
dices tú que me alababas y me glorificabas como hija mía? Cuando tú te habías olvidado, tú predicabas una cosa, hablabas una cosa y vivías otra. Tú decías una cosa detrás del púlpito y otra cosa es la que vivías. A veces nosotros creemos, amado hermano, que porque predicamos, que porque cantamos, que porque tocamos en el grupo, que porque cantamos en el coro de la iglesia, ya somos salvos. No es cierto. La salvación incluye en algo más profundo, que es la santidad. Sin santidad nadie verá al Señor, dice su palabra. ¿Cuántos alaban la gloria de su nombre? Y entonces dice, yo empecé a llorar, y cuando ya empecé a llorar era porque ya había remordimiento en mi corazón. Ya no pude levantar la cabeza y decirle, yo soy tu sierva. El Señor me empezó a decir, mira Ana, me gustaba cómo predicaba, me gustaba cómo te movías de un lado para otro llevando el mensaje, me gustaba porque tú llevabas el mensaje de aquí a allá, eso me agradaba a mí, pero tú una cosa era lo que hablabas y otra cosa es lo que vivías. Y de ahí me dijo, mira Ana, yo quiero mostrarte algo. Y de repente, dice hermano, se puso una pantalla así, como si un cañón estuviera transmitiendo un disco ahí en medio de esa pantalla. Y yo vi en esa pantalla y me mostró una ramera, una prostituta, cómo vivía, una ramera. Y de ahí me dijo, mira esta ramera, y mírate aquí tú, cómo subías al altar. Dice hermano, ciertamente, a veces yo subía a predicar con pantalones, a veces yo subía a predicar con chores, a veces yo subía a predicar con faldas largas hasta acá, pero rajadas hasta acá arriba de la rodilla. A veces yo subía a predicar con blusas escotadas y nada más con un saquito puesto encima para guardar la pantalla. Y así subía yo, y me empezó a decir, ¿cómo decías tú que eras mi sierva? ¿Cómo decías tú que me alababas y me glorificabas y que eras mi hija? Si tú vestías igual que una ramera, tú vestías igual que una ramera. Muchos de ustedes podrán decir en esta hora, muchos de ustedes puedan decir, hermano, eso no puede ser posible. Yo quiero decirte, escucha bien, alabado sea el Señor. Y dice que de ahí le dijo, acuérdate que yo te di una cabellera larga. Acuérdate, Ana, la cabellera larga, color castaño te la di, y tú te la cortaste y te la pintabas de diferentes colores. Y es cierto, hermano, dice, yo me corté la cabellera, me la pintaba. A veces andaba 6 meses con el cabello de un color y de ahí otros 6 meses con el cabello de otro color. Y yo llegaba a la iglesia y mi pastor me decía, ay, hermana Ana, qué bonito luz, cómo le quedó precioso. Yo pensé que porque le agradaba a mi pastor, también le agradaba a Dios. La Biblia dice que no estamos aquí para agradar a los hombres, sino para agradarle a Dios. ¿Cuántos alaba la gloria a su nombre? No para agradarle a los hombres. En esta noche tal vez a ti te pueda caer pesado, hermano, pero de ahí el Señor le habló y le dijo, mira Ana, lo que yo más demando en mi pueblo es el vestuario. Lo que yo más demando en mi pueblo es el vestuario, porque hoy mira cómo anda mi pueblo. Y de repente me empezó a mostrar cómo la gente iba hacia el table dance, cómo la gente iba hacia las cantinas, cómo la gente iba hacia las discos y hacia los lugares de rock, cómo entraban ahí las muchachitas con faldas cortas, con pantalones apretados que parece que se untaron 3 en 1 para podérselo meter, con faldas, con chores cortados hasta arriba, y la miraba cómo entraban en los table dance, en las cantinas y en los centros nocturnos. Y el Señor le mostró y le dijo, mira, ahora fíjate cómo anda mi pueblo. De la misma manera, así como entran en la cantina, así entran en la iglesia, así están en la iglesia. Mira cómo está mi pueblo, mira cómo mi iglesia viva, mira cómo mi pueblo está en esta condición, mira cómo vive mi iglesia. Dice hermano, yo tuve que agachar la cabeza, ya no pude decirle soy tu sierva, ya no pude decirle yo no debo de ir al infierno, ya no tenía yo ninguna palabra para excusarme delante del Señor. Lo único que hice fue agachar la cabeza y comprendí que me pertenecía al infierno. Empecé a sentir vergüenza y el Señor me empezó a decir, tú te pintabas, te arreglabas igual que una ramera y una prostituta, y yo te quiero decir que mi pueblo se tiene que distinguir, mi iglesia se tiene que distinguir ante 10,000 del mundo. Uno se tiene que distinguir. Alabe la gloria de su nombre. Aleluya, porque mi pueblo tiene que hacer la diferencia. Y de ahí
De ahí el Señor le dijo, pero mira, de ahí dice que ya de ese momento el Señor empezó a caminar hacia adentro de aquel lugar. Y empezó a caminar cerca de aquel cráter, gloria a Dios, y de aquel pozo profundo que había, de aquel hoyo profundo que había, donde salía un humo apestoso, azufre que no se soportaba. Y ella ya no se pudo quedar, tuvo que caminar al pie del maestro. Y le empezó a mostrar, y le empezó a enseñar, y me dice, hermano, todo está al rojo vivo ahí. Todo está al rojo vivo. Ahí no hay descanso ni de día ni de noche. Todo es un calor enorme. Me dice, hermano, hay un cálculo de unos 3.800 grados de temperatura. No se soporta. Si cae un pedazo de hierro se derrite. Si cae un pedazo de fierro se hace nada. Porque no se soporta las llamas en ese lugar, no se soporta el fuego. Y ahí están las almas, dice, atormentadas. Las almas empezaron a gritarle y a decirle, Señor, Señor, ayúdanos, sácanos. El Señor le daba la espalda como si no los viera, como si no los conociera, dice, y siguió caminando. Yo iba caminando detrás de él y me empezó a decir, mira, pero te voy a dar una última oportunidad, te voy a dar una última oportunidad, pero tienes que ir a ellos, tienes que ir y hablarle la palabra. No importa que te critiquen, no importa que te echen del movimiento, no importa que te saquen de la iglesia, ve y habla mi palabra. Todo lo que te estoy mostrando aquí, ve y lleva el mensaje para que se arrepientan. Y de ahí le empezó a decir, mira, aquí hay un montón de almas. Y le empezó a mostrar, mira, todos esos que ves ahí, que vienen y me dicen Señor, que vienen y me dicen Padre, es porque ellos un día me alabaron, un día estuvieron en la iglesia, un día cantaron en el coro, hablaron lengua, profetizaron, predicaron la palabra, y muchos de ellos tuvieron créditos en la iglesia, tocaron en el grupo de la iglesia y están aquí en el infierno. Y el Señor empezó a decir, porque vivían una vida hipócrita y rebelde delante de mí. Ellos presentaban una cara en la iglesia y otra cara en el mundo. Ellos aquí venían, aplaudían, y allá en su casa maldecían y criticaban y hacían cuanta cosa. Y mira, están aquí en el infierno ardiendo. Y ahí estaban las almas. Muchos de nosotros creemos, hermanos, que el evangelio es nada más ir a la iglesia, pegar 3 brincos, saltar, chiflar y revolcarse en el piso y hacer una mojiganga ahí de que sentimos el Espíritu Santo, y nada más eso. Yo quiero decirle una de las cosas: el evangelio de Cristo no es eso. El evangelio de Cristo hoy en día, muchos predicadores asalariados, pastores asalariados, predicadores y evangelistas asalariados han corrompido la palabra de Dios, han corrompido el evangelio de Cristo, han corrompido el evangelio de Jesucristo, porque han predicado un evangelio barato, un evangelio comercial, un evangelio de fayuca, un evangelio, gloria a Dios, como en el supermercado. Pero yo quiero decirte, hermano, Dios quiere que se predique su palabra, Dios quiere que se hable su palabra tal y como está. Cuanto alaba la gloria al Señor, porque Dios quiere almas que se arrepientan. Alabado sea el nombre del Señor. Y dice, hermano, ya no pude soportar. Yo iba llorando detrás de él y él me empezaba a decir, de repente dice, me empezó a decir, ve y dile a esos predicadores, ve y dile a esos predicadores. Ya no me dijo mi siervo, ya no me dijo ve y dile a mi siervo, ya no me habló y me dijo ve y dile a mis pastores o dile a mis siervos, sino me dijo ve y dile a esos predicadores falsos, ve y dile a esos hipócritas que no es lo que su teología diga, que no es lo que ellos digan, es lo que mi palabra dice, que la prediquen tal y como está, que la hablen tal y como está. No importa quién se duela, no importa quién se vaya, no importa quién no le guste, cuanto alaba la gloria de su nombre. Porque a veces
A veces el pastor tiene que cambiar su mensaje, porque hay gente que no le gusta la verdad, porque hay miembros de la iglesia que no le gusta la verdad. Peor tantito si tiene un grado, peor tantito si tiene alguna su preparación, peor tantito si tiene algún grado teológico. Empieza a decir, oh, ¿qué va a saber más el pastor que yo? Y de ahí dice que el Señor le dijo, ve y dile a esos predicadores que andan diciendo que yo nomás quiero el corazón, que yo nomás quiero el corazón, ve y dile que no, que su cuerpo es templo de mi espíritu, que su cuerpo tiene que presentar, alabe la gloria al Señor, lo que hay dentro de su corazón, que vivan en santidad, que guarden mi palabra.